Centro de Investigaciones Prana, Bioenergética y Conciencia. Diagnóstico, prevención y tratamiento. Cáncer, SIDA, artritis, migraña, diabetes mellitus, úlcera gástrica, alteración de conciencia y demás. Conversatorio sobre la temática de bioenergética y conciencia que se le brinda a todo interesado por las investigaciones y servicios del Centro Prana. Director, Dr. Sinuel Ángel Llorente Sánchez, doctor en Ciencias Médicas, especialista de segundo grado en Fisiología Normal y Patológica, profesor e investigador titular. Veamos ahora algunos aspectos que deben ser resaltados. Son elementos vinculados a las emociones como tal. Emociones que se convierten en verdaderos obstáculos para la cura de enfermedades o aspectos de emociones con cierta peculiaridad. Las emociones y su conflicto, algunos de ellos, como el doble yo. El doble yo es una condición muy propia del hombre, dada en la esfera de la conciencia, y que es el resultado, por supuesto, del desarrollo evolutivo. Sabemos que el hemisferio derecho es el primario en el proceso evolutivo. El hemisferio de la fantasía, el hemisferio del niño, ese niño que juega, que se traslada en su mente a otro mundo, que le da al niño esa nobleza que se refleja, esa peculiaridad. Hemisferio derecho que posteriormente va modificándose y prácticamente sustituido por el hemisferio del juicio, de los criterios, de las valoraciones, el hemisferio izquierdo. Este hecho particular es determinante de la posibilidad de establecerse comunicaciones de una persona a otra con una doble posibilidad. Doble posibilidad, bueno, que nos permite decir que todos somos un doble, el doble yo. Un yo es el yo consciente, es el yo de los juicios, es el yo de los criterios, es el yo que se soporta acorde con la enseñanza cultural, los criterios religiosos, los criterios éticos, la experiencia particular que haya tenido el sujeto en su vida, y en definitiva es la parte de la conciencia evaluativa de hechos e interpretativa de fenómenos que le rodean. Este doble yo, por ejemplo, se manifiesta cuando usted está tratando a una paciente y usted le pregunta o le dice si tiene conflictos con su pareja, porque usted ha detectado que existe esa posibilidad, y esa paciente seguro le va a decir no, yo no tengo dificultades con mi pareja. Fíjese si es cierto que llevamos ya 30 y pico de años casados, nosotros nos sentimos muy bien, tenemos hijos, tenemos nietos, nunca me ha hecho nada importante que yo tenga por qué rechazarlo. Ese tipo de valoración consciente es un poco peligrosa tratar en la consulta, porque por lo general el tiempo transcurre y usted lo pierde. Pues está tratando a una persona e interpretando y recibiendo de una persona lo que la persona considera que es ético, lo que la persona considera que es correcto, lo que la persona evalúa como deben ser las cosas, y por lo general eso no se corresponde con el criterio del que le está escuchando, el psiquiatra, el psicólogo. Por eso nosotros escuchamos sí a nuestro paciente, pero cuando está hablando de ese yo consciente evaluativo, un poco que borramos. Como tal, pues si esa paciente nos dice que su esposo la engañó y que eso es imperdonable, y nosotros le vamos a decir que eso no tiene ningún sentido, ninguna importancia, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Y nadie transforma a otra persona en un día, ni en 10, ni en 20, ni en 30. No es una labor sencilla.
Ese es un aspecto del doble yo, el yo evaluativo. El yo que a nosotros nos interesa es el yo inconsciente, ese yo que guarda las cosas con el tiempo y que la guarda también, que en ocasiones ni el mismo sujeto se percata que eso existe y que eso está influyendo en su vida. Por lo general son elementos emocionales desagradables, negativos, y la defensa del organismo es ocultarla. Y la oculta muy probablemente en ese hemisferio derecho, guardado o sobrelapado por otros hechos también desagradables que lo van ocultando. Ese yo inconsciente es el que nos interesa en el centro de investigación, es el que nos interesa en la consulta, es el que hay que tratar de descubrir, y es en ocasiones, por supuesto, con frecuencia, muy difícil de localizar y extraer, pues existe un mecanismo inconsciente de regulación de estos fenómenos por parte del sujeto, que lo esconde cada día más y más en dependencia de la importancia que le haya permitido. Voy a dar 3 ejemplos muy sencillos del doble yo. Esto es muy común. Pacientes que tienen ya 60 y pico de años, de matrimonio 40 o 50, y usted le detecta por bioenergética que hay un fenómeno o evento emocional negativo vinculado a su pareja. Cuando usted lo comienza a interrogar, si ellos están dispuestos, lo primero que le van a decir es, sacando ese yo consciente evaluativo, de que no, que es imposible que ella pueda tener problemas de pareja, ya que vive con su esposo hace más de 40 y pico de años, tienen 4 hijos, tienen 5 nietos, tienen 2 bisnietos, la casa tiene todas las condiciones suficientes como para tener una vida decorosa. Él se comporta ya como un hombre que ella juzga como de una actitud íntegra, nunca le ha hecho pasar elementos de amores o de infidelidad conyugal. En definitivo, no tengo dificultades de pareja. Es cuando uno le dice, averigua, piénsalo bien, si no hoy, mañana, pasado, pero hay un evento emocional que a ti te está disgustando al parecer, o lo estás escondiendo con respecto a la relación con tu esposo. Así uno insiste y va logrando lo que podemos decir el resplandecer, un poco que doblegar a la paciente a que por el esfuerzo pueda fijar su atención en algún elemento a su juicio hasta aquellos momentos no particulares. Y es así como esta paciente al 4º o 5º día te dice, bueno, médico, lo único que puede ser que a mí me esté molestando en la pareja es que mi esposo se pasa el día entero jugando dominó. Y ahí está tu conflicto de pareja. ¿Por qué es un conflicto de pareja? ¿Qué tú sientes cuando estás jugando dominó, o qué tú sientes cuando él va a la casa? Bueno, yo sin poderlo evitar, aunque yo me callo, yo me molesto cuando veo que él va a abrir el refrigerador, o cuando se sienta en la mesa para que yo le sirva la comida, lo apoye en el servicio de la comida. Yo sí sé que eso me cae mal, médico, me cae mal. Bueno, ese es el conflicto tuyo de pareja. Ese fenómeno emocional negativo que estás arrastrando hace ya varios años, muchos años. Y ese es el culpable de tu artritis y de tu gastritis y de, quién sabe, en algunas ocasiones de tu dolor tensional de cabeza o cefaleas tensionales. Ese es el conflicto de tu pareja y ya tú lo ves, es evidente. ¿Qué sucede? Que tú tienes la imagen o figura de tu esposo, el esposo de hace 30 años atrás. El esposo que iba, te pintaba la pared, te ponía 3 clavos, te da una nalgada, se reía contigo muchísimo, quién sabe, no veía o veía más televisión que ahora juntos. Entonces estás cometiendo un grave error, porque no te das cuenta que es un matrimonio de 40 años, 50 años, que evoluciona como evolucionan todas las cosas en la vida, que él te sigue amando, te sigue queriendo, pero juega dominó, porque a su edad muchos hombres se dedican a jugar dominó como un entretenimiento, en vez de irse a la calle o quedarse durmiendo el día entero en la casa. Pero tú quieres tener todavía un patrón, el patrón del hombre antiguo, aquel hombre que ya evolucionó, que no es el mismo, como has evolucionado tú en otras cosas. Yo te aconsejo, nosotros le aconsejamos entonces, por favor, ubícate en la situación y puedes hacer varias cosas. O ya sencillamente juega dominó, o ya sencillamente lleva la limonada y apóyalos a que su actividad sea más feliz, o sencillamente vete a pasear en ese momento el dominó, o acéptalo como tal y se acabó.
y date cuenta que no debes perder tu matrimonio por una cosa tan tonta como una actividad en definitiva que conserva o puede conservar la relación de ustedes dos. Esta es una forma de hacer que ese inconsciente sea consciente y la paciente cambie su conducta que estaba transitando en un mundo de elementos sin ella percatarse del daño que estaba sufriendo. Claro, cada vez que el esposo abría el refrigerador, por dentro diría a su inconsciente, este sinvergüenza, para decir una mala palabra, viene a buscar comida y no la está buscando. No hace ningún esfuerzo, al menos para guardarla en el frío. O quieren que le ponga la sopa y el potaje y no ha venido ni a ayudarme a machacar un ajo. Esos son los elementos del inconsciente que van golpeando y que se hacen presentes en el doble yo. Hay otro caso que se nos escapó de la consulta, pero muy interesante. Es una paciente de la raza negra con una cantidad de alteraciones orgánicas, comenzando por fibromialgia diagnosticada, dolores articulares, procesos depresivos, gastritis. Paciente que le hacemos los diagnósticos de los pares y comenzamos a tratarla. Pero cada vez que venía a la consulta citada cada 7 u 8 días era peor, y si no era peor, la cara, la expresión de esa paciente digna de apoyo, era algo casi que desesperante verlo, porque cuando no era entonces un dengue hemorrágico, era entonces un proceso viral de catarro común. Cuando no era un proceso viral de catarro común, estaba haciendo una cistitis. Cuando no era una cistitis, era un proceso bronquial. Y así, en un periodo de 1 o 2 meses. Hasta que le dijimos, debemos hacerte un estudio de conciencia, a ver cuál es la problemática que tú tienes, que tú no te liberas y estás somatizando continuamente diversos fenómenos que deben ser emocionales y lo estás haciendo con expresión orgánica. Así le hicimos los estudios y en los estudios nos decía que tenía conflictos emocionales de pareja. La pareja, por supuesto, también estaba aquí siendo tratado porque fue él la que trajo a su esposa con una gran preocupación. Yo necesito que usted me la valore, que usted me la cure. Mire, doctor, no acaba de resolver su situación. Ya él había mejorado muchísimo, prácticamente estaba sin ningún tipo de alteraciones clínicas como tal. Pero bueno, insistían que lo ayudáramos a ella y yo también, y nosotros, por supuesto. Y cuando le hacemos el estudio a la paciente, le decimos que tiene elementos de eventos negativos vinculados a su esposo y empieza a negarlo totalmente, que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser, que no nos podemos dar cuenta de lo tanto que él se preocupa por ella, que la trae a la consulta y demás. Insistimos nuevamente, como el caso anterior, de que se fijara, buscara detalle, y en la segunda consulta, que volvemos a insistir, esa paciente se echa a llorar en una forma prácticamente dramática. Y su problema de conciencia con el esposo es que nos manifiesta llorando de que ellos salen a la calle y que él nunca le coge las manos, nunca le sujeta sus manos. Imagínense usted, cuestión no esperada. ¿Qué de particular tiene esto? Bueno, en esa persona significa mucho. Habría que estudiar por qué significa tanto de que el esposo, acompañándola, no le sujete las manos. ¿Quién sabe? Para ella, el que le sujete las manos es expresión de amor, de cariño, de soporte. Saber si esta paciente tuvo una experiencia anterior en donde alguna de sus nietas se le escapó de las manos y murió, o se lo ahogó en un río. Todo eso era o es necesario estudiar en estas condiciones para poder aclarar un tanto la psicologización de fenómenos de este tipo que parece intrascendente. A esta paciente, bueno, como el esposo estaba aquí, le dijimos que nosotros podíamos manejar el asunto, que en definitiva ella estaba somatizando continuamente este fenómeno emocional, porque al enfermarse, como tal, su esposo tenía entonces muy voluntariamente la capacidad de demostrarle todo su cariño, todo su amor, toda su preocupación. Es decir, el estar ella continuamente somatizando estos fenómenos emocionales aseguraba, ya que no me coges de la mano, tú me vas a llevar al médico.
La propuesta que se le hizo, repetimos, era tratar a los dos y bueno, desafortunadamente ella no retornó más, ni ella ni su esposo a la consulta. Así que nos quedamos con la intranquilidad de no saber por qué de esta importancia en esta paciente de que le sujetaran las manos a la hora de transitar con su querido esposo. Esto se ve con frecuencia, es decir, se va a tratar un asunto importante de una relación íntima y cualquiera de los dos o los dos puede decir no vamos a continuar más, que en definitiva esto no tiene sentido. O la mujer lo niega y no quiere que se les reconozca o que el esposo pueda descubrir ese sentimiento que en el fondo es bobo y tonto, pero bueno, estas cosas así suceden. Hay otros ejemplos de doble yo, pero no lo voy a hacer más prolongado. Ejemplos de depresiones profundas que cuando usted descubre y le comienza a señalar al paciente que puede estar vinculado esta depresión profunda, que su esposo tiene a otra pareja, pues pierde el territorio, lo comienza a negar, pero en una forma ya patológica al extremo que también abandona la consulta con tal de que no se le inmiscuya en ese elemento particular de su vida. Esta peculiaridad del doble yo lleva con frecuencia al traste en algunos tipos de consultas o seguimiento de pacientes, porque no nos dan tiempo con diversas técnicas ir paulatinamente quitando la maraña que en el inconsciente de ese paciente se ha establecido eventos a lo largo de toda su vida. Otro aspecto relevante en el campo del estudio de la conciencia, el conflicto o la existencia de ganancias secundarias. En la vida, todas las cosas malas tienen algo bueno. Y estar enfermo tiene como bueno, que por lo general, con muy pocas excepciones, todo el mundo se preocupa por el sujeto enfermo. El hijo, la madre, el hermano, el vecino, el amigo, el médico. ¿Cómo está usted? ¿Cómo usted se siente? ¿Cómo amaneció? Y esas expresiones comunicativas llevan intrínseco un mensaje emocional de carácter positivo. Y todo lo que es emocionalmente positivo es aceptado con beneplácito por nuestro sistema vibracional energético. Llega el momento que al recibir esta cuota de cariño y de expresión de preocupaciones se convierte en una drogadicción, como cuando usted le dan café todos los días. Llega un momento que en su inconsciente le dice a su cuerpo, oye, hoy no has tomado café. Bueno, pues hoy no se han preocupado por ti. Este hecho particular de emociones positivas vinculadas a las enfermedades es la determinante de lo que llamamos la ganancia secundaria. Es decir, inconscientemente aprovechar la presencia de alteraciones orgánicas para a su vez tener cierto nivel de placer, a veces ciertas ganancias muy concretas que pueden ir desde lo simplemente material hasta lo complejo espiritual. Esta ganancia secundaria resulta muy desfavorable en el tratamiento de los pacientes, porque, como veremos, cuando usted valora o ve y considera que requiere estar enfermo para tener esa cuota de benevolencia, el simple pensamiento de que está enfermo y se siente mal es el proceso que ya describimos inicialmente como parte del pensamiento y las emociones, provocando reacciones orgánicas inadecuadas en nuestro sistema orgánico funcional. Eliminar del paciente el nivel de conflicto de ganancias secundarias en mayor o menor medida
resulta con frecuencia un tanto complejo y difícil. Y esto depende de los niveles de ganancia secundaria, o vamos a llamarle de drogadicción a la ganancia secundaria, que el paciente haya establecido en el curso de su historia clínica de sus enfermedades. Debemos primero señalar que las ganancias secundarias pueden tener expresiones desde lo grave a ganancias secundarias muy ligeras, todas desarrolladas en un plano del inconsciente. Hay pacientes que no conciben la vida si no hablan de su enfermedad. Hay pacientes que no se consideran seres vivos si no evalúan constantemente diciéndole a los demás qué es lo que sienten y qué es lo que tienen. Es decir, son pacientes que no desarrollan una actividad literaria, son pacientes que no desarrollan una actividad artística, son pacientes que no se dedican a las labores caseras, creativas o no, son pacientes que no tienen metas determinadas en su vida a lograr o conseguir. Son pacientes que lo único que tienen y que la vida le ha dado como herramienta para llamar el interés y encontrar apoyo y ser oído es hablar de sus enfermedades. Eso es clásico, eso lo conocemos todos. Son las personas que viven y mueren hablando de sus enfermedades en la calle, en el portal de su casa, mientras están cocinando, y a todo el mundo que llega le comienzan a hacer referencia, le pregunten o no, de cuál es su situación de salud en ese momento determinado. Esto es una expresión de ganancia secundaria muy funesta, porque crea un ciclo vicioso en esa mujer enferma, acorde con esta correspondencia. A mayor lamentaciones de enfermedades, pues mayores presiones de emociones negativas, con sus repercusiones, por supuesto, clínicas en general. Una ganancia secundaria de carácter grave la vemos en amas de casa, mamá, que son asmáticas. No decimos que todos los asmáticos estén en este caso, por favor, pero cuidado, esos cuadros asmáticos de por vida, acompañados a veces de cuadros artríticos, son mecanismos internos para lograr ganancias secundarias. Ejemplo, que mi hija mayor cuando se case no se vaya de la casa, pues eso es su interés particular. Entonces vive y muere enferma, y como su hija se preocupa por su madre, es incapaz de abandonarla. O que su esposo de una manera u otra no se vaya con la otra compañera que conoció hace 2 años atrás, porque bueno, conoce sus sentimientos y conoce que no es un hombre por su formación cultural capaz de dejarla atrás, siendo una mujer totalmente enfermiza, con crisis asmática muy lamentable. Volvemos a repetir, estas ganancias secundarias se desarrollan en un plano del inconsciente. Hay pacientes de este tipo que además del asma también sufren continuamente de la hipotimia, se desmayan desde niña, desde joven o desde que se casaron, o hasta convulsiones. Es la madre que está despidiendo a su hija porque se va de misión a un país determinado, es médico, y ahí mismo, al lado del carro, del autobús, le da una sirimba y se desmaya, se cae por completo. Y no sabe que la hija desde arriba le saca la lengua y dice por dentro o piensa, yo de todas formas me voy, mamá, tú te puedes desmayar lo que tú quieras. Porque en el fondo esta dinámica de la ganancia secundaria grave, ya necesariamente lo que obstina a toda la gente que vive a tu alrededor. Y los enferma también, hacen que lo soporten sin darse cuenta de que su inconsciente comienza a rechazar ese tipo de vida tan angustiosa. Una gente enferma que cuando usted menos se lo imagina, desencadena la manifestación convulsiva o el asma para que usted no se vaya para el camping. Todo en un mecanismo totalmente inconsciente. Esta ganancia es tan grave, repito, que usted logra a veces demostrárselo al paciente, lo está prácticamente convencida de ello, y el paciente no regresa a consulta. Prefiere seguir enfermo, prefiere seguir con un sistema bronquial pulmonar totalmente desbaratado, con tal, por favor, de que no llane sencillamente
se vea perjudicada sus objetivos. Hemos comentado ganancias secundarias intensas, importantes, graves. Una ganancia secundaria ligera es el paciente, usted ha hecho una relación muy afectiva con ellos y han desaparecido sus síntomas de gastritis, de artritis, de la causa y de los elementos que lo hayan traído a justificar su consulta. Y cuando pasan 2 o 3 meses, pues vienen y en ese seguimiento se lamentan y le presentan la uñita del dedo índice y le dicen: doctor, lo que a mí me está preocupando ahora es el color de mi uñita. Y uno se echa a reír y le dice al paciente: tú lo que estás buscando es la ganancia secundaria, que te tratemos con cariño, te felicitemos, te demos un abrazo, conversemos contigo un ratico, te preguntemos cómo te sientes, y lo que estás haciendo es ya esencialmente echando a perder todo el trabajo que estamos realizando contigo. Y venite a cajar de esa uñita, y de eso estoy exagerando lo de la uñita, aunque se ve muchas veces que ahora no sé, me siento un poco confundida, tengo un poco de sueño, no tengo sueño, cosas a veces totalmente triviales que no tienen una explicación médica, y uno se da cuenta evidentemente que es una justificación para buscar la atención. Entonces uno le explica al paciente que se están haciendo mucho daño porque comienza preocupándose por la uñita, y después entonces ese pensamiento negativo se extiende al dedo, se extiende a la muñeca, se extiende al brazo, y cuando venimos a darnos cuenta, el paciente está en la misma circunstancia, igual o similar o peor o mejor, pero con un nivel de daño orgánico creado por el fenómeno del pensamiento negativo. Hay 2 ejemplos que siempre nosotros no dejamos de mencionar en nuestro conversatorio por su evidencia. Uno es el caso de una paciente mujer relativamente joven que conocemos, porque le estamos siguiendo por algunos procesos de carácter digestivo, y al cabo de año y pico, pues llega a la consulta muy preocupada porque está padeciendo de una crisis de tipo bronquial, asmática, obstructiva, nocturna, tan intensa que tiene en ascua, en preocupación absoluta, a su esposo y su familia y a ella misma, sin darse cuenta de lo que está pasando. Para soportar su preocupación nos presenta una placa de rayos X de tórax, que indudablemente es un desastre de lo que uno puede observar en ella: un trastorno bronquial, dilataciones, los síntomas clásicos de un proceso obstructivo crónico, un EPOX. Nosotros, conocedores de la paciente, conocedores de este enfoque médico mente-cuerpo, y sabiendo que un EPOX no se va a producir del día a la mañana, sobre todo cuando no está asociado a los diversos factores de riesgo que se señalan en esta patología, pues de inmediato le dijimos a la paciente: ven que tú tienes que tener algún serio conflicto. Estudiado su conflicto, bueno, pues nos dio que había un evento emocional negativo vinculado a su pareja. Claro, aquí se volvió a repetir lo que ya comentamos del doble yo: mi esposo es maravilloso, me atiende, me paga la consulta, tenemos hijos, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que ya abundé. Insistimos en que razonara, pensara, que era lo que no tenía a veces ni valor de comentarlo, ni ella misma pensarlo, ni ella valorarlo con su esposo, con nadie, que tenía que ver algo en el inconsciente vinculado a esa relación de años. Insistimos hasta que nos dice a los pocos días que lo único que ella piensa que pudiera estar influyendo en su relación de pareja era que a su esposo le gustaba hacer el sexo todos los días, y ella no era así. Es decir, ella no era así. Es cuando le resaltamos que precisamente su conflicto estaba vinculado a ese sencillo fenómeno que ella no quería ni comentar. ¿Por qué? Porque Yana, comprensiblemente, estaba obteniendo una ganancia secundaria de esa enfermedad, producto de que era violada. Ya es un problema muy serio. Hacer acto sexual sin desearlo es ser violada. Ya eso trae serias complicaciones emocionales negativas.
Pero entonces la pregunta estaba, ¿y por qué tú no conversas con tu esposo? No, porque yo tengo temor de que él me deje, no lo entienda. Ah, está muy bien. Pero tú estás consciente de que te está haciendo mucho daño el no hablar de ese asunto particular o tomar una conducta más favorable. Mira, tú te estás enfermando porque tu inconsciente está estableciendo un mecanismo de que hagas estos cuadros obstructivos crónicos pulmonares todas las noches para de esa manera evitar que tu esposo te busque para la relación sexual. Porque tu esposo debe ser un gran salvaje para sí, independiente de verte en las condiciones que te encuentras, casi ahogándote, quieras realizar el sexo contigo. Tú no te das cuenta que eso es un juego de tu mente y cuerpo para buscar la posibilidad de ocultar esa malestar que te provoca el ser violada o hacer el sexo sin el deseo adecuado. Eh, Aquí vino la recomendación, por supuesto. Ya se le hace consciente a la paciente que es lo que está en juego y se le plantea estas tres posibles soluciones. Primero, tú puedes seguir haciendo como lo estás haciendo hasta ahora, pero mira tu placa. No te quepa la menor duda que dentro de 2 años tú vas a morir en esta situación y tu esposo se va a casar con otro. Segunda solución, conversa con él, explícale. Llega a un acuerdo. Si tienes temor, tienes miedo, porque puede haber desavenencia matrimonial, puede haber no comprensión, puede ser que él esté sospechando que ya tú no eres la de antes, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sencillamente admite y el sexo que no tenga deseos. No eres la primera mujer que va a tener en la vida un sexo sin deseo y si lo haces con esa conciencia, con esa entrega, con esa motivación de asegurar tu hogar, con esa motivación de apoyar a tu esposo, no verte como un objeto o ganancia de una manipulación animal, sino verte como parte de un matrimonio, estoy seguro que hoy sientes deseo, mañana no, pasado sí, y va a llegar el momento que tendrás una armonía lo suficientemente amplia como para que esto no se te convierta en un obstáculo en tu vida. Le dimos sus goticas homeopáticas y a la semana se repite el estudio de rayos X y esto estaba totalmente normalizado. Otro ejemplo, ganancia secundaria, una paciente digna de consideración, mayor, que llevaba como 3 años y pico, 4 usando Minerva, justificando el uso de ella por mareos y vértigos. Nosotros lo estudiamos y encontramos que la causa de los mareos y vértigos era un acceso subcraneal muy frecuente por desequilibrio de dos pares, bulbo raquídeo cerebelo, bulbo raquídeo riñón izquierdo. Este proceso tumoral que se resuelve con un impacto muy sencillo de 10 minutos, un seguimiento después para que no haya de nuevo transferencia informativa o contaminación, pues da como resultado inmediato que esos vértigos y mareos desaparezcan. Y esta paciente logramos tenerla como 4 meses prácticamente sin la Minerva, en proceso de seguimiento, pero el 5.º mes vino con la Minerva puesta. Dijo que no podía, que tenía de nuevo mareo, que era imposible aquello. Y se negó rotundamente a que le quitáramos su Minerva. Entonces nosotros, conociendo de que ya no existían los procesos de acceso, porque no existían, no había causa, le pedimos que nos trajera a su hija que estudiaba psicología o era psicóloga para explicarle la situación. Claro, a su hija teníamos que hablarle claramente que ahí había una ganancia secundaria que la paciente consciente y inconscientemente sabía que estaba aprovechando. Este es el caso del paciente que necesita ser reconocido diariamente por su enfermedad. Esta señora no regresó a la consulta, ni ella ni su hija, y bueno, vecina en definitiva de nuestro querido pueblo de Guantánamo, la vemos con frecuencia sentada desde las 3 de la tarde en su portal en un balance, dándose balance y saludando a todo el mundo como la reina de una carroza y respondiendo las preguntas. Sí, hoy me siento mejor, hoy estoy peor, hoy no tengo tanto mareo, y así hace su vida hasta la fecha actual. Hemos, en resumen, hablado de este punto tan importante de la ganancia secundaria que con mucha frecuencia entorpece los resultados en los estudios de la conciencia. Hemos dado ejemplos de conflictos de ganancia secundaria graves, extremos, y aquellos ligeros que no dejan de ser importantes por las complicaciones que acarrea ese tipo de postura conductual emocional. Otro conflicto que es necesario enfrentar es el conflicto de entrega del poder. El conflicto de entrega del poder está presente en el 100% de los pacientes, casi en el 100% de los pacientes. Y es el resultado de la práctica médica
alopática, la occidental o cualquier otra práctica médica que no se cuide de este aspecto importante. O de una práctica, si no médica, bueno, farmacéutica o mística, cualquier cosa. El conflicto de entrega de poder es la situación que experimenta un paciente, unos en mayor o menor medida, otros en menor medida, de considerar que en su vida la decisión la tiene que tomar el médico. Que lo que diga el médico es lo que es válido. Y entrega todo su poder, toda su capacidad de resolver un problema por sí mismo al otro. Puede ser el brujero, puede ser el que prepara la fórmula de hierbas, o el mismo médico como tal, por supuesto. Y esta entrega de poder funesta, porque coloca al sujeto en una situación que nunca hay independencia del mundo, de la vida y de otras personas. La entrega del poder se hace muy grave cuando usted le entrega el poder hoy al doctor Juan Pérez, mañana a Francisco, pasado a un muchacho joven recién graduado, traspasado a alguien que te explicó, un enfermero, una enfermera de lo que te está sucediendo, y usted comienza a incorporar todo un conjunto de criterios, uno arriba del otro, uno bien adecuado, otros no adecuados, olvidando por completo de que en definitiva, si lo que hemos explicado hasta ahora usted lo ha incorporado como cierto, en donde la enfermedad depende de su condición mental, de su posición de conciencia, el poder es suyo. El poder es suyo. El poder, cuando se llega, por ejemplo, a este centro de investigación, se deja en la puerta, fuera de la puerta, se deja en la calle. Aquí nadie puede venir entregando su poder, porque nosotros no somos mecánicos de carro. El médico que trabaja con un paciente en la posición mente-cuerpo tiene que verlo como que es él el que resuelve su problema y usted lo ayuda a encaminarlo, lo ayuda a mejorar, a reconocer su inconsciente, a darle lo que se llamamos enseñanzas terapéuticas, pero el poder es del paciente. Si el paciente no incorpora eso, va a tener serias limitaciones para superar sus problemas orgánicos, porque no se va a considerar capaz de enfrentar por sí mismo y encontrar solución a la misma problemática. Este conflicto de entrega de poder, bueno, pues se puede justificar en prácticas médicas donde es necesario que el enfermo sea enfermo para yo seguir ganando dinero. Y por tanto, bueno, pues me resultaría de mucho interés que usted pensara que el que le puede resolver el problema es suyo únicamente y no es usted el que va a resolver su propio problema. Eso tiene, por supuesto, su origen en este elemento fundamental, desafortunadamente, de la salud vista como un negocio de soluciones de problemas de la vida para otros. Este conflicto de entrega de poder conlleva por lo general a otro tipo de conflicto de diagnóstico. Es decir, a la vez que usted escucha al paciente, al médico, perdón, con la confianza absoluta que lo que le diga es verdad, que lo que le va a referir es lo cierto, bueno, va a poder crear en usted todo un conjunto de conflictos que pueden ser permanentes. Hay dos tipos de conflictos de diagnóstico, uno el que es muy brusco, un tipo de conflicto de Hammer, que voy a hablar de esto al final, y el otro conflicto del diagnóstico, el que se va acumulando con los años, y que depende de muchas variables. Uno, de cómo el médico se lo haya interpretado o le haya explicado a usted la causa de un problema suyo determinado. Otro, de cómo usted lo haya interpretado y lo haya valorado. Y tercero, en ese proceso de comunicación médico-paciente, por favor, las comunicaciones pueden distorsionarse de forma tal que al final llegan a esta consulta y el paciente le dice: doctor, yo tengo una enfermedad que a mí me dijeron hace 15 años atrás que era producto que yo respiro por la nariz del lado derecho. Y usted se queda boquiabierto diciendo: ¿cómo es posible que le hayan dicho esto al paciente? No puede ser. Pudiera ser. Lo más probable es que sea una interpretación propia del paciente, pero ya lo ha incorporado como conflicto de diagnóstico. Al extremo que dice: en los días nublados no salgo porque no puedo respirar por la nariz derecha. Un conflicto de diagnóstico muy frecuente son los hallazgos casuales de quistes renales. Entonces el paciente dice: tengo un quiste renal. ¿Y cómo es eso? No, me lo diagnosticaron por ultrasonido hace 15 años. Sí, ¿qué más? ¿Y qué tú tienes? Yo no me siento nada. ¿Y cuál es tu preocupación por ese quiste renal que seguro de nacimiento? Bueno, doctor, me lo diagnosticaron y yo estoy muy preocupado. Yo a veces cuando me duele la espalda pienso que el quiste, etcétera, etcétera. Es decir, el paciente llega el momento que de todo lo que refiere de enfermedades, casi siempre más del 60% son resultados de conflictos diagnósticos, de conversaciones, de orientaciones, de interpretaciones. Un hecho común: tengo una sacrolumbalgia terrible y tengo 38 años de edad. Y el paciente hace el vínculo de que esos dolores producto de un accidente de una bicicleta que tuvo teniendo 16 años de edad. Por favor,
No puede haber relación de una cosa con la otra. O se mantiene el trauma o no se mantiene. Va a haber una compensación que después va a parecer descompensada a los 30 y pico de años. No, en lo absoluto. Puede ser que el médico le haya dicho, esto puede traerte muy graves consecuencias en tu vida. Y el hombre incorporó esa información y quedó como conflicto de diagnóstico. Y él, en su albedrío, su forma de pensar, de valorar, considera que sus dolores en estos momentos intensos son producto de aquel accidente. Lo mismo sucede con la presión arterial. Así lo mismo sucede con el asma. Yo soy asmático, doctor. ¿Asmático cuándo? ¿Cómo es? Sí, yo nací asmático. ¿Y cuántos años hace que no te da el asma? Doctor, hace 35 años. Por favor, ¿usted no es asmático? Ah, pero le dijeron que el asma es incurable. Es un conflicto de diagnóstico. Conflicto de diagnóstico. El conflicto de poder debe ser atendido como parte del protocolo del conversatorio del paciente. Si el paciente usted no le elimina los conflictos de diagnóstico, usted no está logrando resultados aceptables en breve tiempo. Los conflictos de diagnóstico son elementos que se expresan como enfermedades a consideración del propio paciente y usted tiene que comenzar a írsela borrando, eliminando y desmantelándola, es decir, eliminándola paulatinamente. El conflicto de diagnóstico que hasta ahora hemos hablado, bueno, son estos conflictos, como señalamos, producto de la misma historia del paciente, lo que el médico le haya dicho, lo que haya interpretado el médico, y son elementos que vamos a señalar como no tantos conflictos como eventos de carácter emocional vinculados a diagnósticos anteriores y posteriores que dirigen de una forma u otra la conducta del paciente interpretativa de sus respuestas orgánicas, de su forma de vivir. Sin embargo, hay un conflicto de diagnóstico que es muy severo, es muy grave, es muy serio. Es el conflicto de diagnóstico que se enmarca en los criterios de Hammer como conflicto agudo, un conflicto sorpresivo, un conflicto intenso, un conflicto que se vive en aislamiento porque a veces es difícil compartirlo, y son ese conjunto de conflictos que ya hemos comentado anteriormente, que son capaces de originar la clásica triada del problema de psicologización del hecho, la lesión a nivel del sistema nervioso central, foco de Hammer, y una repercusión orgánica totalmente bien establecida. Estos conflictos de diagnóstico de este tipo juegan un papel demasiado importante en el quehacer médico actual. Y en este conversatorio ojalá yo tuviera acá más de 200, 300 médicos, colegas amigos, para que lo puedan escuchar. En tanto, esta grabación está hecha para eso, para que lo puedan evaluar. El conflicto de diagnóstico en la práctica médica es sumamente severo y en vez de diagnosticar, en vez de prevenir, en vez de resolver, complica los asuntos. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo y después poner otro ejemplo concreto de hace unos días que hemos tenido de experiencia en nuestra consulta. Hay un paciente, por supuesto, que ingresa en el hospital, tiene un neto, en cualquiera, e ingresa porque está sufriendo de unas diarreas un tanto incontenibles en los últimos 15 días y la sospecha inicial que hay un trastorno diarreico por disfunciones intestinales, o sea, vinculada a problemas de gérmenes, bacterias o X factores que la medicina valora. Pero quién sabe, una de sus sospechas sea que sea una colitis, una inflamación de colon, y por lo tanto le mandan a hacer diversos tipos de estudios. Y uno de los estudios por presentar a esa paciente dentro de la colitis es una rectitis, inflamación del recto. La proctóloga la revisa y observa unas alteraciones en la mucosa rectal un poquito tanto extraña y comienza lógicamente a sospechar que puede estar en presencia, aparte de su colitis, de un proceso neoplásico o displásico, lo que fuese, de alteraciones celulares. Y le dice al paciente de esta forma: hemos visto una alteración en su recto independiente de sus diarreas, pero nosotros consideramos que es necesario hacer un estudio un poquitico más detenido, un poquito más importante, y le vamos a hacer y mandar una rectosigmoidoscopía especial con una biopsia. El paciente
cuando oye estas lógicas buenas y voluntariosas orientaciones, intercambio del médico, no voy a decir la palabra, le da pánico, le entra temblores, pierde el control de la micción y pierde el control de la defecación, para decir una poca, en palabras más o menos aceptables para un conversatorio. Se muere. Hay pacientes que no, lo coge con cierta tranquilidad, aunque por dentro puede estar hirviendo, pero acorde con nuestra experiencia, la inmensa mayoría de los pacientes que le digan hay que hacerle una biopsia, su mente, su cerebro, su pensamiento, sus emociones se convierten en círculos viciosos de continua información repetitiva. Estoy mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Me voy a morir. Y ese simple hecho es un conflicto de diagnóstico. Se le ha diagnosticado una posibilidad al paciente que ha originado un cambio en su actividad mental y cuya actividad mental cambiada va a conllevar, va a arrastrar cambios orgánicos importantes. Ejemplos, como una cuestión repetitiva, clásica. Si este paciente interpreta que tiene una biopsia posiblemente positiva y que va a morir de cáncer en sus momentos de descontrol de su actividad consciente, comienza a tener miedo que sus hijos van a morir de hambre porque él va a morir de un cáncer vinculado a un cáncer de recto, probablemente y casi seguro su hígado, por ese conflicto mental, para compensar la no nutrición de sus hijos y de él mismo, comienza a reproducir células. Y este paciente que fue estudiado inicialmente sin ningún trastorno hepático, a la semana, a los 5 días, a los 2 días, a los 3 días, va a presentar un conflicto neoplásico expresado orgánicamente por un cáncer de hígado, un hepatoma benigno o maligno. Señores, esta es la historia clásica de cómo se originan este conjunto de trastornos conflictivos diagnósticos. Si ese mismo paciente se le sigue estudiando, de una forma u otra se le comienza a detectar ese nuevo proceso neoplásico de hígado, sea real, benigno, maligno o displásico, comienza la discusión alrededor del mismo paciente. ¿Qué tendrá este paciente que se nos está poniendo un poquito amarillo? ¿O no? ¿O tiene dolor en el hipocondrio derecho? Ese mismo paciente comienza a sospechar que está muy grave, que ya no es que sus hijos van a morir de hambre, sino que él mismo va a morir y comienza a tener miedo a la muerte. Ese es un conflicto que se llama conflicto de miedo a la muerte y comienza a ser un cáncer alveolar. Ese paciente entró al hospital por una colitis, yo le voy a llamar vulgar, común y corriente, porque la resolvemos prácticamente en 2 días, 3 días, quizá un poquito más, pero se resuelven totalmente. Entró por una colitis, se sospechó una rectitis, se le hizo un estudio, se sospechó de un proceso de modificación celular, comenzaron las historias de la biopsia y termina en un cáncer hepático y en un cáncer pulmonar. Se le da de alta como considerándolo que no tiene resultados posibles futuros beneficiosos porque lo que está es invadido de metástasis. Esta es la historia real, lineal, de los conflictos de diagnóstico tipo Hammer. Desafortunadamente, mientras a mi criterio, con perdón, repito, como he dicho otras veces de mis colegas, que no entiendan esto, vamos a seguir haciendo una medicina limitada, porque nos olvidamos de la relación mente y cuerpo. El ejemplo final que les prometí, en la 4ª semana de diciembre me llega un paciente que ya conocía en Ciudad de Guantánamo, por supuesto, no era mi amigo, pero lo conocía, y cuando me lo llevan a consulta, ya nuestro equipo lo estaba evaluando, me dice: médico, yo tengo 3 situaciones que a mí me preocupan y son complicadas. La primera, hicieron un estudio de próstata, comenzaron a sospechar que tenía un cáncer prostático por un PSA elevado que me hicieron dentro de un examen de rutina, y les preocupó al médico
y al ser el PSA elevado, consideraron que era lógico que me hicieran un estudio urológico. Los estudios físicos urológicos no detectaban con claridad si había alteraciones prostáticas, aumento de próstata o no. El hecho fue que le puedo decir que me hicieron una biopsia primera vez, dio negativo, hicieron una segunda biopsia que dio no sé ni cómo. El hecho que durante 2 meses y medio me mantuvieron en un sistema evaluativo prostático para mí estresante. Cuando voy a ver a la neumóloga, porque comienzo a tener algunos trastornos un poquito respiratorios y demás, me detectan un cáncer de pulmón derecho, del lóbulo derecho, lóbulo superior. ¿Sí? Pulmón derecho, lóbulo superior. Y este cáncer lo asocia como una posible metástasis de un cáncer epidermoide que tengo aquí en la cabeza, lo cual me enseñó y yo no vi ningún cáncer de epidermoide. Además llama la atención que en su diagnóstico a posteriori nunca existió eso. Existió ya necesariamente el PSA alto con todos estos elementos evaluativos y después de momento un cáncer de pulmón y lo asocian a un posible carcinoma epidermoide. Puede ser que el paciente no me haya dicho la historia con exactitud. El hecho está que sí es cierto, nosotros lo evaluamos, lo estudiamos y este paciente tiene un patrón clásico de neoplasia benigna del pulmón. Benigna en este paradigma médico no quiere decir que sea bueno. Quiere decir que es un cáncer que no conlleva realmente alteraciones cromosómicas y por tanto hay un margen de un poquito más de tranquilidad con respecto al cáncer maligno que sí tiene lesiones cromosómicas y que está dado por la incorporación de un tipo de par que es el que media la lepra. Bueno, esta neoplasia benigna de este sujeto la ubicamos en el pulmón derecho, lóbulo superior 2.3 centímetros. Si estamos equivocados, bueno, habrá que hacer resonancias especiales, habrá que hacer investigaciones para corroborar la correspondencia entre nuestro diagnóstico bioenergético y el diagnóstico clásico tradicional que pudiera ser lo que se llama la prueba de oro. El hecho está que el sujeto tiene un cáncer alveolar. Cáncer alveolar que en la práctica ortodoxa, en la práctica mejor dicho, perdón, mente-cuerpo, se resuelve por sí solo. Si el paciente llega a reconocer que hizo ese cáncer por miedo a la muerte, se recupera el proceso activo. Cuando viene el proceso de recuperación, si no lo han deteriorado iatrogénicamente con otros procederes, ese cáncer, que en un momento es como un fenómeno compacto, proliferación celular, comienza a desintegrarse por acciones del microbacterio tuberculoso y algunos otros hongos. Se hace al final, que es la combinación más feliz de este proceso, un hueco que parece ser una caverna tuberculosa. Realmente es el fin de la situación de ese proceso neoplásico. Esa es la situación del paciente. Nosotros conversamos con el paciente, nosotros somos incapaces de decir al paciente no te dé la quimioterapia que te la han orientado, pero sí cumplimos con el deber absoluto que y repito, que desafortunadamente muy pocos compañeros nuestros, sobre todo oncólogos, cumplen con su misión ética de decirle al paciente, usted tiene un cáncer y le vamos a dar citostático, pero el citostático tiene estos beneficios comprobados a este nivel estadístico o no estadístico. Puede ser que usted con la citostático no se cure, puede ser que se muera en 5 o 10 años, pero le va a producir esto, esto y esto, pero es lo único que tenemos en estos momentos en nuestra medicina para enfrentar su enfermedad, su cáncer. Usted decide, ¿se lo ponen o se lo quitan? Eso es una obligación descrita en nuestros proyectos de salud pública del país. Y increíblemente los pacientes que vemos y le preguntamos, ¿qué te han dicho de los citostáticos? Dice, no, nada, lo que me lo mandaron y se acabó, me citaron para tal día. Yo pienso que eso es un error que debe ser indudablemente rectificado en nuestra práctica médica. Yo cumplí, o nosotros cumplimos en estos casos con nuestra función. Mira, citostático produce esto, esto y esto, y puede tener estas funciones, estas y estas. Usted decide, porque el paciente es que decide que se le haga. Le vamos a dar material de estudio, estudie este otro paradigma que tenemos. Los chances pueden ser esto, esto y esto. Las desventajas son esta, y usted decide. Por tanto, pídele a su oncóloga una entrevista y pregúntele qué le está dando ella a usted como oportunidad para usted salvarse. Claro, no le tenga miedo a la muerte. Enfréntela como tiene que enfrentarla. Espero que le digan la verdad y usted decide.
O se pone imanes, o se equilibra, o se ajusta a la nueva medicina germánica o al nuevo fenómeno de cuerpo, o se da su citostático. Cualquiera puede tener una solución beneficiosa, pero usted tiene que decidirlo. Este paciente, su cáncer alveolar es muy sencillo de explicar. En ese estudio evaluativo de casualidad del PSA, lo valoraron frente a él como una cuestión ya de riesgo. Yo no sé, perdónenme, me explico por qué el PSA se ha convertido en prácticamente un fenómeno lineal absoluto. PSA elevado, cáncer de próstata o sospecha de cáncer de próstata. Yo pienso que puede ser una sospecha, pero si clínicamente el sujeto no tiene nada, no se vuelva loco. El PSA puede estar elevado en un sujeto normal y bajo un sujeto con cáncer, eso lo sabe todo el mundo. El PSA no es tan específico de la próstata, eso es falso, no está comprobado. Por tanto, puede haber muchos falsos positivos con el PSA elevado. Y lo que el paciente incorpora es lo que se dice. PSA elevado es prácticamente igual a cáncer. Iatrogenia, cáncer de pulmón. Es lo que le pasó a este paciente nuestro. Cuando comenzaron a hacer la biopsia, no dio resultado. La segunda, la tercera, pasó 2 meses y medio bajo un estudio evaluativo estresante, caótico, conflictivo, agravante de que se iba a morir. Empezó a bajar libras y por supuesto, ¿quién no baja libras? Pensando que va a morir, pensando en sus hijos, su madre, su familia, y disparó un cáncer alveolar propio de los conflictos de muerte. Tiene adenopatía, es cierto, pero bueno, ¿qué proceso tumoral cercano a cualquier órgano no provoca en una forma muy normal defensa de las glándulas adenopáticas frente a un evento que requiere el refuerzo orgánico para tratar de controlar la alteración celular esta incontrolable? Esto es lo que tuvo este paciente. Lo orientamos, le quitamos los patrones, le dijimos que siguiera, lo íbamos a apoyar y que él decidiera lo que considerase más adecuado para su tratamiento futuro. Resumo, conflicto de diagnóstico es tan grave en el aspecto histórico sencillo del pensamiento que acumula el paciente como el conflicto de diagnóstico tipo Hammer que complica a todos los pacientes y es la causa principal del paciente que entra a un hospital con un tratamiento o un diagnóstico A y termina con un tratamiento, con un diagnóstico B, C, D y el pronóstico de incurabilidad y muerte casi segura.